Auspicia este programa Cooperativa de Provisión de Servicio Eléctrico y otros servicios públicos de Pigüé Limitada. Luego de finalizada la llamada conquista del desierto, estaban disponibles grandes extensiones de tierra para incorporarlas al sistema productivo, lo que generó una gran especulación y demanda sobre las mismas. El teniente coronel Ángel Plaza Montero solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires una extensión de tierras para fundar un establecimiento rural, cuyo objetivo era fomentar la cruza y refinamiento del ganado equino. El terreno le fue concedido, pero tuvo dificultades para cumplir con las cláusulas de la ley de concesión, pidiendo una prórroga de cumplimiento, concediéndole entonces 2 años más. Montero se relacionó entonces con el capitalista Eduardo Casey, quien prometió conseguir el dinero en Londres, pero como no logró ese cometido, Casey le solicita a Montero la transferencia de la concesión a su nombre para poder llevar a cabo la operación por propia iniciativa. El gobierno aceptó dicha transferencia y la cesión de derechos a favor de Casey se realizó en agosto de 1881, aunque la escritura se logró en 1883. Casey creó una sociedad anónima, la Curamalán, con un capital de 4 millones de pesos oro para dotarlo de todo lo necesario para cumplir con la ley. Vendió lotes de la concesión a colonos y cedió terrenos para que pasara por aquí la línea ferroviaria desde El Azul a Bahía Blanca, llegando el ferrocarril a Bahía en mayo de 1884, pasando por sus campos y valorizando sus tierras enormemente. Casey, en el año 1883, conoce a Clemente Cabanetes y le ofrece en venta sus tierras para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de poblar y colonizar 111 leguas cuadradas de tierras. Cabanetes, un joven oficial de reserva del ejército francés, había arribado a Argentina en 1880, decidido a ofrecer sus servicios al gobierno nacional, que se proponía fundar una escuela militar. Al llegar a nuestro país, estalla la revolución y toma partido por Tejedor, integrando el cuerpo de defensa denominado Rifleros, participando de los últimos encuentros, ya que Tejedor ofrece su renuncia como gobernador de la provincia y el desarme de las milicias. Terminado el conflicto, Cabanetes ingresa en la Sociedad Pantelefónica de León de Lodge para introducir en el país el sistema telefónico recientemente inventado por Graham Bell en 1876. En 1881, Cabanetes obtiene la autorización para establecer una línea de ensayo desde el Coliseo a la municipalidad, siendo muy satisfactorios los resultados, por lo que poco tiempo después el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, ordenó la instalación de una línea desde su domicilio personal a la Casa Rosada. Las funciones que Cabanetes había asumido en la Sociedad Pantelefónica no respondían a sus aspiraciones personales. Para el mes de junio de 1882, planificaba con los hermanos Baltasar y Enrique Moreno una colonia agrícola en el paraje conocido como la Reserva de Puan, ubicada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. El proyecto era para agricultores de diferentes nacionalidades residentes en el país, debido a la facilidad de la promoción, y le había comunicado a su padre y a un amigo de apellido Gay para hacerlo extensivo a familias averonesas, pero sin éxito hasta el momento. Las condiciones del mismo eran: los lotes se entregaban con una casa edificada para cada familia, recibirían animales de labranza y herramientas para tal fin. Sin adelanto de dinero, el pago de la tierra con todo lo previsto era con la entrega de la mitad de la cosecha durante los 6 primeros años. El 1 de junio de 1882, Cabanetes e Isalí se encuentran en las oficinas de la empresa telefónica y a partir de ese momento el proyecto de colonización abierta se transforma en la fundación de una colonia veronesa en Argentina,
debido a que Izalí era la persona adecuada para hacerse cargo de la campaña de información del proyecto en Averón y de organizar el contingente colonizador que los condujera hasta nuestro país. Francisco Izalí había llegado a Argentina con el propósito de recorrer las zonas agropecuarias más productivas, conocer las condiciones de venta y elegir la zona donde instalarse. Decidido el lugar donde establecerse, se disponía a regresar a Averón con el objetivo de buscar a su familia para establecerse en el país. Al conocer las condiciones propuestas por Cabanetes, no duda en hacerse cargo de la campaña para poner al alcance de sus compatriotas estas ventajosas posibilidades. Debió retrasar su partida hasta que Cabanetes contara con la escritura de las tierras otorgadas por el gobierno, y por tal motivo comenzó a trabajar como obrero carpintero en la Unión Telefónica hasta el 14 de mayo de 1883, fecha en la que partió hacia Francia, solo con la palabra de Cabanetes, sin ningún documento oficial que lo avalara, solo con la incondicionalidad de su entrega a un ideal largamente esperado. Para ese momento, el proyecto pasa a ser un plan cooperativo con una división de funciones entre Cabanetes e Izalí. El primero en Argentina, realizando las tareas legales y administrativas como tramitación de las escrituras, redacción de los prospectos y contratos, lo concerniente a la construcción de las casas prefabricadas y su traslado, compra de herramientas de labranza, animales, etc. E Izalí en Averón, interesando a las familias de agricultores en el proyecto de colonización y organización de su traslado hacia Pigüé. Para eso recorrió la región entrevistando a las familias, redactó y publicó comunicados en distintos periódicos, gestionó la documentación y pasaportes de varias personas, se comunicó con distintas empresas navieras para acordar precios de los pasajes, fechas de salidas, etc. Reunió el contingente en la estación de Rodez, organizó el embarque y durante la travesía solucionó los problemas de convivencia entre las familias y hasta de subsistencia durante el viaje. El 4 de diciembre de 1884, la estación de ferrocarril de Pigüé reunió a los tres pilares de la colonización averonesa. A Clemente Cabanetes, el fundador, el planificador, el que compró el terreno para lotear, Francisco Izalí, el ejecutor del proyecto y finalmente, lo más importante y los más olvidados, que son los protagonistas, las familias averonesas. Sin las familias averonesas no hubiera habido colonización aquí averonesa, por más que tuviéramos programas, por más que tuviéramos proyectos y por más que Izalí hubiera ido. Si no hubiera traído las familias, no hubiera habido colonización averonesa. Ellos se llevan los méritos y no tan conocidos. Y estas familias son alrededor de 40 familias. Salieron allá con muchas de ellas con sus hijos muy chicos. El más chico tenía 3 años, después había varios de 4 y 5 años, de 7 años, es decir, después otros vinieron también con sus hijos adolescentes, pero el núcleo familiar, el despegue de ese núcleo familiar y de tantas familias en un lugar tan reducido como es Averón fue importantísimo, es decir, emocionalmente es un golpe muy fuerte. Y de ahí en más empezaron a padecer. 3 años de padecimiento absoluto, en silencio, en soledad. En primer lugar, el barco. Cuando llegan a embarcar a Bordón, mejor dicho, se encuentran con que no había camarotes para ellos. Por una serie de dificultades que se habían creado en París, al pedir una reducción del pasaje y demás, ahí se produjo este problema. La cuestión es que tuvieron que esperar en el buque un día entero hasta que volvieran con sus maderas y sus clavos, martillos y demás para preparar las camas.
Y esas camas fueron hechas durante la noche, todo el transcurso de la noche. Así que esa noche la pasaron como pudieron en el piso, y más al otro día también. De ahí en más fueron 30 días encerrados, porque solamente podían ir al puente 2 horas a lo sumo, cuando había sol, si llovía no salían. Y el problema de los mayores puede pasar, pero si pensamos en 30 días, niños de 3 años, que creo que hasta ese entonces hasta debían de tener pañales, 5 años, 30 días encerrados. Es decir, los chicos empezaron a sentirse mal a la primera semana nada más, entonces lloraban noche y día, la gente grande se molestaba, y para colmo había españoles que les reprochaban permanentemente la conducta de los chicos, ¿no? Así que realmente fue un calvario realmente, y no solamente eso, sino que les faltó el pan y el agua. La familia de mi abuelo, es decir, mi bisabuelo con tías, estaban como todos en la bodega del barco. El abuelo había sido ubicado por el comandante al lado de él, porque el comandante no sabía francés, y más estos hablaban en patois y en francés, una confusión total. Entonces lo puso el abuelo, que sí hablaba castellano también. Así que el abuelo iba a la mañana y se quedaba hasta la noche en la bodega. Un día llega y había una pelea muy seria entre 2 padres por un pedazo de pan para sus hijos. Ahora, ¿podemos imaginarnos esto? ¿Podemos imaginarnos ese padecimiento realmente con esta gente que no sabía dónde iba? Porque ahí sí que se creyó hasta engañada. Porque ¿qué? Se habían ofrecido una cosa y llegó otra. Llegan el 2 de diciembre, salen del Hotel del Inmigrante y van a la Estación Constitución. Ahí los estaba esperando Cabanetes. Resulta que no pueden embarcar los equipajes, así que se queda esa día hasta el día siguiente para hacerse cargo de los equipajes de las 160 personas, que no faltara uno y no faltó ninguno cuando llegaron. Entonces, el 3 a la mañana salen con Cabanetes, pero realmente no hablaban ni siquiera con él. Entonces, sobre todo las mujeres y los niños, imagínense lo que significa en un tren, en un espacio inmenso, donde miraban por una ventanilla y veían el cielo unirse con la tierra, en la otra ventanilla el cielo unirse con la tierra, es decir, el horizonte por donde quieran. En cambio, ellos estaban acostumbrados a que no hubiera ese horizonte, era la proximidad de las colinas verdes que tenían. Entonces, cada vez más seco, sin árboles, solamente un paisaje desolador, como era la Pampa 130 años atrás, 140 años. Recién había terminado la campaña al desierto, recién, así que esas tierras eran vírgenes absolutamente. Después de Azul, nada, la nada, absolutamente la nada. Imagínense lo que significa para esas familias que llegan de ese proceso del barco en esa situación y ahora tienen que sufrir esto. Y llegan a Pigüé, y lo que todos sabemos, lo que todos empezamos a saber. Lo prometido en el contrato por Cabanetes no existía. La casa por la que ellos habían venido, que se iba a pagar en 6 años, no existía. El pozo de agua no existía. Fueron a parar a un galpón todos juntos, donde convivieron nuestros 8 días, 10, y eso es una historia hermosa por las anécdotas, pero no hay tiempo, quedará para otro momento. Bueno, la cuestión es que ellos llegan el 3 a la noche y el 4 se embarca y salí con todos los bártulos, 3 vagones ocupaban, y llega a la estación. Entonces lo estaban esperando todos los hombres con Cabanetes, bajan todos los hombres y empiezan a llevarlos al galpón este. Y antes de llegar al galpón, Cabanetes dice que 4 de diciembre tenemos que considerarlo la fecha de la fundación de la colonia veronesa de Pigüé. Entonces, ese es el momento histórico. Esperaron a Salí, que llegué con todas las cuestiones, los bártulos, las cosas de los inmigrantes, de las familias. Y bueno,
comienza la etapa en Pigüé. ¿Cómo? En un galpón, hacinados para comer, para dormir, para hacer el fuego de la cocina, etcétera, etcétera. Salían a la mañana, veían unos pocos árboles del arroyo y nada más. Y la tercera etapa, y la que abarca después 2 años y pico, es la posesión de los lotes. Llegan cada uno a sus lotes en carros, los hombres a pie generalmente, arriba las mujeres, las chapas y los chicos en los carros, hacen una habitación precaria y ahí empiezan la vida. Es decir, entre mediados y finales de diciembre de 1884, la colonia averonesa de Pigüé comienza su existencia en sus lotes en esas condiciones. El sufrimiento de esas familias, no tenían agua tampoco, no había pozos de agua, el pozo de agua había que hacerlo a pico y a veces son 30, 40 metros las profundidades, así que tardaron meses para hacerlo. Y el problema del agua y el problema de la casa. Y además los terrenos eran paja brava que jamás había sido tocada, entonces tenían que sacarla de a una con pico. Y eso les llevó 4 o 5 meses hasta que limpiaron el terreno. Después una sequía, así que pudieron sembrar muy poco. Conclusión, no pudieron pagar a fin de año y Cabanetes no le pudo pagar a Casey. Casey vuelve con su dinero, es decir, le ejecuta la deuda a Cabanetes y así empieza la otra historia final de esta gente, ya como dicen ellos, sin el título de propiedad que decía el fundador Clemente Cabanetes, y viven 2 años trabajando los niños con las palas, con los arados, las mujeres lo mismo, no había edad, no había nada que permitiera no trabajar, ¿no? Gracias a esa sangre que dejaron ahí en estos campos y a esa tenacidad y a esa ayuda, esa colaboración que permanentemente se fueron prestando, y una cosa importantísima, que abarca mucho más que eso, gracias a la fe. Solo la fe pudo mantenerlos, realmente fervientes católicos, y creo que los esfuerzos que ellos hicieron, si no hubiera estado en la mano de Dios, esto no salía. Los colonos llegaron aquí con un contrato firmado en Averón por Cabanetes, pero a poco de instalarse les fue retirado y suplido por otro en condiciones similares, y firmado también por Cabanetes en marzo de 1885. Aunque ya se hacía evidente que sobre las tierras existía una hipoteca. Casey propuso agregar un artículo al contrato por el que se comprometía con Cabanetes a entregar el título de propiedad libre de hipoteca. El tercer contrato y definitivo se realizó debido a que Cabanetes no pudo abonar a Casey la primera cuota de los terrenos, porque la cosecha de los colonos fue muy pobre y no pudieron enfrentar el pago de la primera cuota a él en enero de 1886. Casey ejecutó la deuda y las tierras volvieron a Casey, quien las adosó a la sociedad La Curamalán. Es así que Cabanetes fue desplazado de la colonia, causando una gran angustia e inseguridad en los colonos. En octubre recibieron el contrato definitivo entre Casey y los colonos, figurando con el nombre de Colonia Pigüé en lugar de Colonia Francesa, y fueron firmados por el administrador de la sociedad, Juan Sewell, por poder de Casey.
agradecer a nuestra amiga Luján que me haya permitido participar de este nuevo trabajo suyo, y también sé que participa una queridísima amiga también que es Vita, llevando a ustedes esta rica historia de nuestra localidad de Pigüé, de nuestra ciudad de Pigüé, tan rica en su pasado como tan rica en su presente. Y quiero a su vez desearles a todos un feliz 134 aniversario de esta ciudad, que lo disfrutemos en familia, que lo disfrutemos con nuestros amigos, todo en pos de un año 2019 ya próximo a llegar, y así entrelazar nuestras manos para luchar por un futuro mejor. Yo te quiero, Pigüé, con tu distante, con tu añorada y fértil geografía, con el canto feliz de tus gorriones cuando despierta jubiloso el día. Yo te quiero, Pigüé, con el dorado color de tus trigales encendidos, con las bestias que pasen en tus campos sobre alfombras de abrojo florecido. Yo te quiero, Pigüé, cuando tu viento me despeina el cabello y me acaricia, tu viento enamorado que te ronda, llenándote de voces y de risas. Yo te quiero, Pigüé, con el arroyo de oscuro verde gris que maravilla, y con tu claro cielo esplendoroso que mis días serenos ilumina. Con las piedras que brillan en tus sierras, con la torre eclesial, la que vigila el paso de los años y señala una senda por vidas bendecida. Yo te quiero en las tardes apacibles que retornan con vívidas imágenes, en estas noches húmedas que evocan otras noches de luna inolvidables. Yo te quiero, Pigüé, en tus solitarias calles de tosco y áspero empedrado, y pese al duro fruto de tu tierra cultivada con sueños y trabajo. Ya no quiero nostalgias en mi marcha, quiero hallar una fuente en mi camino para saciar la sed de tu distancia. Volver a un tiempo de bondad descalza, revivir los crepúsculos de barrio cuando el alma aún estaba en su crisálida. Por ti volver a recobrar el ritmo, a entretejer mi paz con el olivo y ser la dueña de mi propia historia. A desandar el cauce de los ríos y remontar las aguas del recuerdo para que brille en ellas tu memoria. Y en mi viaje de libros y enseñanzas miraré tu verdad de lejanía. Viajaré con tu sangre y con tu savia por la dureza fértil de un camino, orgullosa en tu luz amanecida. Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso, fui creciendo entre los brazos del amor. La palabra de mis padres, el lugar, aquel paisaje, y ese río me ha enseñado su canción. Y ahora que me encuentro lejos y el camino se hace lento, cada día sueño que voy a volver, a encontrar a mis amigos, a reírme como un niño. Todo al fin será lo mismo que fue ayer. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas sobre sus calles de tierra. Por las noches hablaré con las estrellas. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas sobre sus calles de tierra. Por la noche
patria, todo lo que pertenece a mi lugar. Es la fuerza que me empuja a seguir en esta lucha, para entonces algún día regresar. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo. Auspició este programa Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros servicios públicos de Pigüé Limitada.